1912 fue un año decisivo para la historia argentina porque se sancionó una ley que se conoció como Ley Sáenz Peña, que transformó el sistema político de nuestro país. ¿Por qué hubo una nueva ley? A principios del siglo XX fue muy claro que el régimen conservador y oligárquico que dominaba en Argentina desde 1880 estaba en crisis. Llegaban millones de inmigrantes a vivir al país. Argentina crecía, se modernizaba y surgían nuevos conflictos sociales que requerían nuevas respuestas. Había gente que no tenía representación política y sus acciones, sus reclamos, sus organizaciones eran combatidas por el Estado conservador, que en general reaccionaba con represión porque los consideraba una amenaza, en particular a los trabajadores. Sin embargo, había grupos en los sectores gobernantes que creían que había que hacer una reforma, un cambio que implicara dar algunas concesiones para mantener sus privilegios, para conservar el poder. Uno de esos reformistas era Roque Sáenz Peña, que llegó al poder en 1910 y propuso esta ley electoral con la cual quería incluir a las masas en la política, pero de una manera controlada, tutelada, por las élites que gobernaban. Y así, en febrero de 1912 se sancionó la ley, que lleva su nombre, por medio de la cual el voto se convertía en obligatorio y secreto para los hombres argentinos mayores de 18 años, aunque no para todos. Quienes vivían en los llamados territorios nacionales, Misiones, Chaco, Formosa, La Pampa y toda la Patagonia, no podían votar. Tampoco las mujeres en ningún lugar del país. Ese mismo 1912 se hicieron las primeras elecciones legislativas donde se aplicó la nueva reglamentación y participó por primera vez la Unión Cívica Radical, que antes no estaba en las elecciones para denunciar el fraude, y ganó en varios distritos. Así, el régimen conservador empezó a tambalearse y se acercaba en Argentina la época de la democracia de masas. Con la frase "quiere el pueblo votar", el presidente Roque Sáenz Peña impulsó el proyecto electoral que establecía sufragio universal, obligatorio y secreto. En la Argentina nunca hubo voto restringido, pero al no ser obligatorio, muy pocos votaban. A esta situación se le sumaba que las elecciones se llevaban a cabo en condiciones de corrupción y violencia que no estimulaban la participación. Ahora, con el voto secreto, el mismo era individual y se llevaba a cabo en un cuarto oscuro que garantizaba la libertad del sufragio al evitar los problemas que el antiguo voto cantado y en grupos siempre generaba. Entre ellos que los votantes, a punta de pistola, eran obligados a votar por los candidatos de turno. Colaboró una mayor transparencia la utilización de las listas de enrolamiento militar, que lo que evitaban era que se falsificaran los padrones y que pudieran votar, como antes sucedía, muertos o ausentes. La lista incompleta terminó de completar este proceso de democratización política. Ahora los votantes podían elegir los candidatos para 2/3 partes de los cargos o de los puestos ejecutivos. La oposición obtenía la representación, la primer minoría y 1/3 de los cargos.